Muy buenos días, apreciados colegas. En múltiples videos hemos hablado de la gran importancia que tiene el maestro dentro del salón de clase para lograr un aprendizaje significativo, un aprendizaje de calidad. Dentro de esas cosas está tener una clase realmente motivante, una clase que llame la atención, una clase que el alumno sienta realmente deseos de recibir y deseos de participar. Y ahí sí el maestro tiene una gran importancia, prácticamente la responsabilidad de que la clase sea dinámica y activa y ésta tenga un objetivo claro, es del maestro. Ahora bien, miren, hay un sistema, hay un diseño, hay un modelo, el cual la nomenclatura es ARCS, y este modelo motivacional, educacional, fue hecho por John Killer y no es más que un enfoque directo, claro, preciso y bien corto que nos demuestra o nos ayuda a entender cómo aplicar y cómo hacer una clase realmente motivadora, realmente de calidad. Recuerden ustedes, la nomenclatura es ARCS. La A, por ejemplo, significa la atención. Y lo primero que el maestro debe hacer es captar la atención de sus alumnos de diferentes maneras, pero captar la atención, captar la curiosidad, que el alumno sienta curiosidad por qué es lo que va a pasar hoy en la clase, que cada clase sea una aventura positiva para el alumno al cual no quiera perderse. La R significa la relevancia, es decir, mostrar la importancia de la utilidad de la clase, es decir, hasta dónde realmente el alumno entiende y hasta dónde el maestro es capaz de hacer entender que esa clase tiene suma importancia, que el contenido que se va a dar pues realmente vale la pena escucharlo y aprenderlo. La C significa confianza y aquí en esta parte debemos lograr que nuestros alumnos sientan confianza en ellos mismos y también en su maestro, en su comunicador, en su facilitador de conocimiento. Y esto se logra a través de diferentes actividades en las cuales ellos puedan desarrollarse, ellos puedan ver que han crecido desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista de conocimiento, que ciertas habilidades que tal vez no tenían al principio del contenido, ahora la pueden realizar de una manera más fácil. Y finalmente, la satisfacción. Es decir, la clase debe terminar, el contenido debe terminar con el alumno satisfecho. Aquí hay dos tipos de satisfacciones. La primera es la satisfacción del maestro de haber dado una clase con calidad, una clase efectiva, una clase dinámica, una clase que cumpla realmente con las necesidades reales del momento en el cual estamos viviendo, una época de desarrollo tecnológico acelerado. Y también la satisfacción de ver a los alumnos felices y contentos de haber recibido un determinado conocimiento, un determinado material. Pero esta es la parte teórica, esta es la parte la cual se dice fácil. Hay un dicho que dice que fuera del agua cualquiera sabe nadar. Por lo tanto, intentemos meternos en el agua. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos aplicar estas cosas? Aquí podemos verlo a los diferentes niveles, desde niños hasta adolescentes, desde clases face to face hasta clases online. Por ejemplo, el primer punto, la atención. ¿Cómo llamar la atención? Hay diferentes formas. Por ejemplo, una de ellas es incluir diferentes tipos de juegos. Juegos desde la capacidad para niños hasta juegos interactivos de ciertas aplicaciones educacionales muy efectivas que existen para desarrollar y para motivar el conocimiento. Otra forma de llamar la atención es el uso de diferentes tipos, diferentes métodos de enseñanza y diferentes herramientas. Recuerden ustedes que nuestros alumnos no todos aprenden igual, ni todos aprenden a la misma velocidad. Por lo tanto, cuando tenemos diferentes herramientas para llamar la atención, esto hace de que todos, de una manera u otra manera, comiencen a captar el contenido. Otra forma es esa idea de que el maestro eficiente es el que tiene la cara seria, el que nunca se ríe, el que es incapaz de hacer un chiste, realmente es una falacia. No funciona así, mucho menos en la era en que estamos viviendo.
el maestro con mucha profesionalidad, con mucho respeto, con mucho cuidado, pero también debe tener un poco de humor, decir ciertas cosas que el alumno pueda en un momento determinado sonreír, o incluso el maestro también sonreír, tener una comunicación fluida entre el maestro y los alumnos. Eso hace también llamar la atención y de cierta manera hace que el alumno vea al maestro como un igual desde el punto de vista comunicativo. Finalmente podemos tener, por ejemplo, diferentes objetos visuales, presentar objetos, presentar un PowerPoint, presentar una película, presentar un documental, diferentes cosas para también captar la atención y por supuesto haga que los alumnos o los estudiantes puedan tener una interrelación entre ellos, comentar al respecto, porque a veces la explicación o el punto de vista de un alumno puede ser más claro para otro alumno que la misma explicación del maestro. Así que esas son cosas que podemos, entre otras, utilizar para llamar la atención. Ahora, ¿qué tal de la relevancia? Bueno, la relevancia podemos poner, por ejemplo, diferentes ejemplos de los cuales los estudiantes estén realmente familiarizados. Es decir, cuando ponemos un ejemplo abstracto, un ejemplo de algo que pasó en el siglo XIV o algo de eso, sí, es muy interesante, nos llena de cultura, de conocimiento. Sin embargo, cuando nuestro material realmente el alumno capta de que tiene una aplicación real, momentánea, que puede salir y encontrarse con situaciones las cuales tenga que aplicar ese conocimiento, entonces el conocimiento realmente comienza a tener relevancia, porque en cierta medida tener conocimiento es muy importante, pero ¿de qué le vale al alumno tener un conocimiento de cómo se resolvió una situación en el siglo XIV cuando si sale a la calle y se le presenta la misma situación, no sabe cómo resolverla? Entonces hay que conocer cómo se resolvió en el siglo XIV, pero al mismo tiempo tener las herramientas para poder resolver situaciones similares en el momento actual, y eso hace que la clase tenga relevancia. Hay que entregarle a los alumnos también razones por las cuales es importante hablar con los alumnos, explicarle claro, esta materia es importante por esto y esto y lo otro y lo otro, y que ellos, vuelvo a repetir, vean la aplicación. Un detalle importante es las metas por los cuales se está presentando esta materia. Y entonces el maestro presenta a los alumnos las metas por las cuales se presenta la clase y dónde queremos llegar. Pero al mismo tiempo también se involucra aquí, es muy importante esta parte, involucrar las metas del alumno, conversar con el alumno, que el alumno pueda expresar cuáles son sus metas y hasta dónde las metas del alumno son compatibles con las metas que tiene el maestro a través de esta materia. Hablábamos de la C es la confianza. ¿Cómo podemos lograr la confianza de los alumnos? Una de las formas es hablar claro con los alumnos, que ellos vean la expectativa clara del maestro, la expectativa clara de la clase, la expectativa clara de la materia. Es decir, cómo se va a evaluar, en qué manera se va a definir la evaluación, que ellos tengan muy claro cómo se va a ver el rendimiento y las evaluaciones. Otra forma es, no solamente es que ellos sepan eso, sino también que el maestro cuando evalúa pueda retroalimentar al alumno de diferentes maneras. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones cuando las clases son online que el maestro señala en un trabajo, en una investigación, un detalle que puede ser cambiado y al lado aparece haciendo cierto clic, se abre una ventana en la cual el maestro ha dado una explicación al respecto o ha redireccionado al alumno a una bibliografía determinada ya vista en clase o no. Lo importante es que no solamente es presentar el tipo de evaluación y requerimientos, sino que el maestro también pueda dar una retroalimentación del alumno. Y estas aplicaciones tienen la ventaja de que el alumno también puede intercomunicarse con el maestro, no importa dónde esté el maestro, en otro país, en otra ciudad, en otro estado, no importa, puede existir una comunicación. Y finalmente, en esta parte de la confianza tenemos que permitir que el alumno tenga cierto poder sobre cómo controlar su velocidad de aprendizaje. Ahora, ¿qué significa esto? Esto tiene una explicación muy grande, pero por poner un ejemplo sencillo, a veces el maestro indica una investigación científica y da una serie de bibliografías, pero
el alumno también tiene la facilidad de, aparte de utilizar la bibliografía recomendada en clases por el maestro o por el facilitador de conocimientos, de buscar su propia bibliografía, hacer su propia investigación, porque al final, en dependencia del grado, tal vez maestría o doctorado, etcétera, ese alumno tendrá que dar evidencias de investigaciones por las cuales él mismo ha dado ciertos resultados y ciertas propuestas. Para eso tiene que desarrollar la habilidad de estudiar no solamente las bibliografías dadas en clase, sino la capacidad de investigar por sí mismo en otras bibliografías que pueda tener a la mano. Y finalmente, la satisfacción. ¿Cómo lograr esto? Bueno, el maestro debe de cierta manera recompensar a los alumnos. De cierta forma, hay que darle la oportunidad al alumno de que se sienta que su tiempo en clase valió la pena y de que el maestro o la escuela, la universidad, la clase como tal, el claustro de profesores, se sienten felices del avance que ha tenido ese alumno. Otra parte es entregarles la oportunidad en clases o tal vez en una conferencia que él o los alumnos puedan demostrar los conocimientos y ver en el rostro de sus maestros la satisfacción del trabajo realizado y terminado, que el alumno sepa que se le da valor a su investigación, que sepa que se le da importancia a los resultados que ha logrado, que sepa que el periodo de trabajo realizado en X materia valió la pena, que las recomendaciones hechas, que los momentos en los cuales el maestro tuvo que virar un trabajo para que lo volviera a hacer o a arreglar, valió la pena. Y entonces ahora se le da la oportunidad al alumno que presente su investigación, que presente su tarea o incluso un comentario en clases en los cuales los demás compañeros, condiscípulos y los maestros, él o los maestros, puedan participar y disfrutar de los resultados de él o los alumnos que vayan a presentar una clase, una mini clase, una investigación, un PowerPoint, cualquier cosa de eso. Y finalmente, si es posible, entregarles reconocimientos a los alumnos. Y ya eso tiene que ver directamente con el maestro o con la escuela o con las posibilidades que tenga este maestro o esta institución. Lo importante es recordar lo siguiente: 4 factores importantes para que nuestra clase sea dinámica, en la cual se involucran 3 factores al menos: el alumno, el facilitador de conocimiento o maestro y la institución. Y estos factores son la llamada de atención, la relevancia del contenido, la confianza que logremos tener y finalmente la satisfacción dual del maestro y del alumno. Espero que esto nos sirva a todos para poder desarrollar una clase dinámica, una clase activa, una clase efectiva de acuerdo a las necesidades reales de la sociedad actual.